Damas, caballeros, esto es Almendros NFL Podcast. Empezamos. Soy Javier Almendros y este es el podcast número 199, con ese número tan bonito, de este hueco en el que hoy intentamos arreglar la situación de New England Patriots frente a esta agencia libre y el draft de este 2023. El criterio con el que voy a tomar las decisiones, más allá de que sea el mío, que no lo es, lo voy a intentar hacer basándome en dos comentarios, ¿no? Atribuidos, uno claramente a Robert Kraft, el otro al menos de manera tangencial, ¿no? Robert Kraft lanza una carta a los abonados al terminar la temporada en el que básicamente les dice, una traducción mía, o sea que una traducción libre: cuando nos volvamos a ver de vuelta en esta temporada 2023, os anticipo que será con un mejor producto sobre el campo. No habla de equipo, no habla de plantilla, no habla de jugadores, no habla de producto. Y me choca porque uno de los exjugadores hace poco en un podcast, no recuerdo ahora mismo el nombre, lo que vino a decir es, si conoce bien a Robert Kraft, que probablemente lo que más le está molestando es que los Patriots se han convertido en irrelevantes en estos 3 últimos años desde que se fue Tom Brady. Por lo tanto, para mí, juntando las dos cosas, y la segunda puede ser interpretable desde muchos puntos de vista, pero me choca que la situación que se pone encima de la mesa y que se le atribuye a Robert Kraft es más allá de ganar o no ganar, que también es evidente. Está hablando también de un producto, de una relevancia, decía este mismo jugador, de fichajes con nombre, ¿no? El tema de relevancia se puede evidentemente ver desde el punto de vista de ganar, pero puedes estar ahí también en toda la discusión cuando tú tienes a jugadores con cierto renombre y cuando haces firmas de cierto renombre, ¿no? Es curioso porque yo creo que no es la filosofía de Belichick ni ha sido nunca la de New England, la de apostar por jugadores de gran renombre, salvo que ya estuvieran muy al final de su carrera. Por ejemplo, gente como Junior Shaw cuando vino en el 2007, cuando vino Randy Moss, cuando ya están jugadores en los que se cree que están, hubo también Hainsworth, 8-5, se me pueden ocurrir nombres de ese tipo siempre ya en el ocaso, ¿no? En el final, en los últimos años de su carrera, pero a lo que se refiere Robert Kraft es a otra cosa, es a volver a estar, a volver a influir, a volver a ser un equipo del que se hable, a ser un producto también, hay que entenderlo también, recordar, la NFL es un negocio y no deja de ser un negocio por mucho que pensemos, ¿no?, que es nuestro deporte favorito. Todo esto me hace tomar ciertas decisiones que luego iré compartiendo con vosotros cuando hoy me dedico a intentar reconstruir la plantilla para este 2023. Por lo tanto, ciertos movimientos, a lo mejor yo no los haría, pero pueden ser, ¿no?, dentro de esta filosofía de Robert Kraft de convertirse en un mejor producto. Digamos, está vendiendo un poco al abonado que el año que viene va a tener algo por lo que seguir disfrutando de su abono, ¿no? Que no abandone, ¿no? Como vendiéndole un poquito a futuro ciertas expectativas. Y la relevancia o no, yo creo que también va por ahí. Por lo tanto, cuando hoy me siento frente a la página de Over the Cap y hago una simulación
en la que iremos viendo a quién extendemos o le firmamos contrato, a quién cortamos, los fichajes que podríamos ir haciendo, aparte de las renegociaciones de contrato, de manera que vayamos todo haciéndolo cuadrar desde un punto de vista, lo estoy haciendo desde esa perspectiva, la de básicamente poner al equipo de nuevo en la picota, que no seamos el equipo veintitantos, ¿no? Entre las apuestas de Las Vegas, que volvamos a ser un equipo en el que evidentemente se vuelva a hablar, se esté construyendo y se esté aprovechando, y mucho más cuando tenemos a nuestro quarterback en contrato rookie, ¿no? Que normalmente te da muchas más facilidades. Bueno, vamos a empezar un poquito con estos criterios y con esta breve introducción, cómo vamos a ir rehaciendo la plantilla de New England. Over the cap nos daba aproximadamente unos 34 millones y pico, si no recuerdo mal, o 32 millones y pico, ya no me acuerdo, muy poquito más de lo que nos da nuestro amigo Miguel. Por lo tanto, bueno, pues lo tengo como referencia, medio millón arriba, medio millón abajo, para lo que ahora mismo estamos haciendo. 32 millones y medio, que lo estoy comprobando aquí in situ, 32 millones tiene Miguel en su ficha. Sobre estos 32 millones, aunque luego haremos alguna corrección más, empezamos, si queréis, por los agentes libres, ¿no? Por el mismo orden en el que aparece en Over the Cap. Nelson Agholor, yo para mí no lo vamos a renovar, y yo tampoco lo renovaría. Jabril Peppers, 27 años, y para mí uno de los descubrimientos, ¿no? Después de ir dando tumbos, esa antigua primera ronda, ese multijugador de multiposición, con tal cantidad de habilidades, que yo creo que ha sido muy complicado posicionarlo en algún sitio, pero creo que se ha ganado la confianza en New England como para ser renovado. El contrato por ponerlo un poquito, porque él ha venido por 2 millones o poco más este año y no garantizados, venía por muy poquito. Esta era agente libre, recuperándose de una lesión bastante grave de rodilla, de la que parece que yo creo que se recuperó bastante bien, y yo creo que de hecho se ha visto, ¿no? Al final de la temporada, físicamente yo creo que muy bien. Por lo tanto, bueno, a priori sin mayores problemas físicos. Por poner en contexto, Adrian Phillips firmó el año pasado por 3 años 12,75, ¿no? Con la mitad, aproximadamente unos 7 millones garantizados, ¿no? La mitad de ellos en signing bonus. Por lo tanto, una renovación en este mismo entorno, un millón arriba, un millón abajo, de Jabril Peppers, en ese entorno de 3 años, aproximadamente 4 millones y pico, con lo que os he dicho, unos 7, la mitad de ellos en signing bonus, la otra mitad luego ya repartido en los salarios. Perfectamente me puede parecer un gran contrato. Yo no creo ahora mismo que Jabril Peppers, después de lo que ha vivido, se vaya buscando un cierto contrato por ahí, a salvo que alguien se vuelva un poco loco, ¿no? Y le empiece a dar cantidades superiores a todo esto. Por lo tanto, para mí Peppers, una firma asegurada, lo meto dentro del control de Adrian Phillips. Sabéis que esto va un poco por jerarquías. A lo mejor se le puede dar un poquito más, un poquito menos, pero creo que debe estar por ahí, ¿vale? Jonathan Jones firmó en su día contrato que se termina esta última temporada, 3 años por 21 millones, 12 de ellos garantizados, aproximadamente, bueno, pues prácticamente 2 años, ¿no? De los 3 garantizados prácticamente. Tiene 29 años, para un cornerback. Es verdad que ha tenido lesiones, ha estado lesionado las 2 últimas temporadas, aunque esta última ha acabado jugando, pero yo creo que bastante tocado. Una firma en el mismo orden de magnitud, 3 años, 21 millones, por esos 7, no me parece tampoco descabellado, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos hecho. Está a punto de cumplir 30 años, le garantizas esta temporada que jugará con 30 y la siguiente con 31, para un cornerback más o menos puede estar, ¿no? En ese límite. Se podrían firmar también por 2.
y a lo mejor pues subiría un poco el monto total y la cantidad garantizada sería 1 año y pico. Bueno, debe estar por ahí, por ese orden de magnitud. No creo que tampoco nadie se vuelva loco en darle a Jonathan Jones ya un cornerback de 30 años y no creo que él quiera irse, así que bueno, lo hemos renovado asumiendo, como os he dicho, ese dinero más o menos que era el que tenía en el contrato anterior, que estaba en su prime. El siguiente que nos aparece es Jacoby Meyers. Jacoby Meyers está con Juju Smith-Schuster prácticamente entre los dos, ¿no? ¿Quién va a ser el wide receiver mejor pagado de toda la agencia libre? Es un chico que ha ido haciendo temporadas de 700, 800 yardas con evidentemente muchísima facilidad para recibir y para llevar la carga del equipo y no le voy a quitar el mérito para ganarse lo que están hablando, ¿no? Entre esos 16 y 20 millones. Yo tengo mis dudas en dar 16 o 20 millones, entre 16 y 20 millones a un receptor que evidentemente no va a ser tu receptor 1, que no lo vas a poner abierto y le vas a mandar balones en profundo, no lo es. Es un receptor con otras virtudes, simplemente no tiene una gran velocidad, no va a correrte rutas muy largas, no va a distinguirse, ¿no? por valores contestados, ni lo puedes usar muchísimo en la red zone. Evidentemente tiene lo que tiene, ataca perfectamente la zona, es un jugador muy muy inteligente, muchísima seguridad en las manos, en balones después de golpeo lo sostiene, tiene también algo de yardas after catch. Bueno, pues yo no le voy a quitar mérito, se merece el contrato que se le vaya a dar, pero para mí en New England con Tyquan Thornton, con Kendrick Bourne, con Devante Parker, ahora mismo dentro del roster, pues evidentemente no creo que debamos pagar ese nivel que se merece al amigo Jacoby Meyers. Luego lo explicaré, ¿no? Con los fichajes qué aproximación tengo desde mi punto de vista. El siguiente en la lista es Isaiah Wynn. Isaiah Wynn ha estado este año por 10 millones como tackle derecho, sin jugar prácticamente la mitad de los partidos, de nuevo por un problema físico que suele tenerle aproximadamente la mitad de las temporadas, así que para mí, ya lo he dicho en el podcast de Patriots España y lo repito aquí, yo creo que es un jugador que mentalmente se desconectó hace ya varios años, que no tengo claro que vuelva a ser un jugador que sea capaz de rendir, es de estos que probablemente no tiene tanto amor al fútbol como para lo que le exige y lo que exige el fútbol, y yo creo que no lo vamos a volver a ver al máximo nivel. Por lo tanto, para mí la única manera o el único punto de vista que tengo para tenerlo dentro de mi plantilla es firmarlo por el mínimo. Eso no se va a dar. Alguien va a ver que le pague ese dinero. El siguiente en la lista es Marcus Cannon, también Raekwon McMillan, Mack Wilson. Todos estos para mí son contratos de firma por el mínimo, de darles algo más o menos garantizado dependiendo de las expectativas que podamos tener en que vayan a hacer el roster, que vayan a ser fondo de armario. En el caso de Marcus Cannon no, evidentemente sería mínimo y training camp y ya está, y poco más. Raekwon McMillan, Mack Wilson, dependiendo, han sido jugadores de fondo de armario de la plantilla. Yo creo que vamos a reforzarnos en ese aspecto en el draft y por eso tenemos tantos picks. Yo creo que vamos a duplicar probablemente la posición de linebacker, pero bueno, firmar a McMillan y a Mack Wilson por un contratos cortos, 1 o 2 años, con poco valor y mucho menos garantizado, del orden de cientos de miles garantizado, no me parece mal, y me parece más o menos lo que yo he hecho aquí es básicamente un año por el mínimo dinero, tanto a McMillan como a Mack Wilson, dándoles algo muy poquito de manera garantizada. Miles Bryant yo no lo renovaría tampoco, dada la situación luego que yo creo que vamos a ver con el apartado de cornerback, pero bueno, no descarto que pueda pasar, pero bueno, yo no lo he renovado. Damien Harris, que es el siguiente en la lista, pienso que va a haber alguien que le dé
un dinero bastante considerable. New England, desde que yo recuerdo, no ha renovado a ningún running back que no sea James White, si no recuerdo mal. Incluso Berín se fue. Todos los running backs que yo recuerdo ahora mismo, me tendría probablemente que remontar a hace 15 años, ¿no? Así, de los últimos 15 años para acá, creo que todo ha sido o bien agentes libres, ya veteranos, o bien jugadores del draft, ¿no? Que en un año o 2 años los poníamos a funcionar. No lo sé. Ahora mismo, si se me puede ocurrir alguien. Bueno, existe el caso especial de LeGarrette Blount, que es verdad que dejamos ir, que luego recuperamos, y yo creo que sí que a lo mejor firmó contrato ya como LeGarrette Blount. Yo creo que puede ser el único que ha podido pasar eso, quitando a James White, pero no es lo normal. Por lo tanto, yo creo que Damian Harris se le va a dar dinero en otro club. Va a haber clubs que necesiten un running back que pueda ser un caballo de batalla, un norte-sur. Tiene habilidad, le puedes poner a recibir, aunque no es tan bueno como otros running backs, pero hay equipos ahora mismo necesitados de running back y no creo que nosotros vayamos a pagar. Así que yo no le he puesto dentro de este ejercicio como renovado, ¿no? Tenemos jugadores de sobra y probablemente volveremos, ¿no?, al draft a pillar algún running back más. El siguiente en la lista es Danny Equale. Equale lo he renovado, del mismo orden de Lawrence Guy. Yo creo que tiene 29 años, pero funcionó bastante bien. Darle un contrato similar al de Lawrence Guy, que vaya entrando en la rotación conjuntamente con Godso, Barmore y el propio Lawrence Guy, con Dietrich Weiss también en la parte central, más lo que se decía hacer con Carl Davis, más probablemente yo creo que vamos a ir a por nose tackle, defensive tackle también dentro del draft, dentro de todas las posiciones. Yo creo que habrá alguno de los jugadores también joven para entrar poco a poco en la rotación. Equale, pues eso, del orden de 2 años, 5 millones aproximadamente, que es lo que está cobrando ahora mismo, algo menos a lo mejor Lawrence Guy. Joe Cardona, la referencia ahora mismo es Taybor Pepper, el long snapper de 49ers, que ha firmado por 3 años entre 4 y 5 millones, ¿no? Aproximadamente 1,3, 1,4 millones al año. Bueno, pues por ahí le he renovado con una oferta también de 3 años. Es verdad que Cardona ya está en 30 años, pero bueno. Le he dado un contrato de más corto, por edad, de 2 años, pero a esa cifra más o menos de 1 con algo, ¿no? 1,6 por temporada, 3 millones, 2 años. El siguiente sería Johan Williams, que estaría fuera. Firmaría a Carl Davis también, como por el mínimo de veterano, por la edad, no me fío, ya tiene 31 años. Para un defensive tackle esas cosas se va notando, pero sí que creo que puede ser parte de la rotación, ¿no? Dependiendo, y así nos aseguramos un poco la profundidad de banquillo, pase lo que pase, ¿no? Con el draft. Palardi, nuestro Panther, va fuera, clarísimamente. Johnny Cayust, aquí lo he estado pensando, pero creo que lo mejor es de momento renovarle. Vamos a ver la situación, cómo acaba quedando después del draft, porque yo creo que vamos a ser una de las posiciones. ¿Por cuánto hemos firmado a McDermott? Es que finalmente McDermott lo hemos firmado por 2 años, 3,6 millones. No darle un contrato similar a Cayust cuando puede ser un reserva de profundidad de banquillo, aunque no tenga que jugar, salvo casos excepcionales. Bueno, pues le he dado lo mismo a Johnny Cayust, sabiendo, como os he dicho, que podría ser simplemente fondo de armario. Ojo que Cayust es agente restringido, porque se corta en alguno de los veranos, luego ya se recupera. Por lo tanto, podríamos darle un tag de ronda original, que no me acuerdo, creo que fue una tercera, con lo cual son 2 millones y pico. Podría ser un poquito más de dinero, pero aseguraríamos, nos lo aseguraríamos un año con el tag, y a ver si no queremos poner esos 3,6, aunque evidentemente pondríamos más o menos el mismo dinero como cash y como asegurado cuando lo firmaríamos. Entonces,
y luego Cody Davis, que sería el siguiente, lo tendríamos fuera. Con todo esto, yo creo que tendríamos solucionada la parte de linebackers, aunque podríamos ir al draft. Tendríamos solucionada más o menos la línea ofensiva que acabó la temporada completamente, quitando a Isaiah Wynn. Por lo tanto, como vamos a ir también al draft, creo que quedaría bien. Dejamos un poquito coja el apartado de receptor, que claro, con la salida de Meyers y de Agholor nos quedamos un poquito cortos. Nos quedamos también un poquito cortos con el apartado de cornerback, con Miles Bryant y Johan Williams también fuera. Equipos especiales lo dejamos solucionado con Cardona, que es el único que nos podría ahí molestar. Defensive line también queda más o menos libre. Por lo tanto, seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos antes durante la temporada pasada, ¿no? Probablemente cornerback y receptor, ¿no? Que es lo mismo que estábamos hablando el año pasado, ¿no? Nos hemos quedado básicamente con Mills y los dos rookies, Jones y Jonathan Jones, el veterano. Tenemos 4, así que bueno, y ninguno probablemente es un cornerback 1 como tal. Así que en cuanto a plantilla, ahora mismo estamos bien, ¿no? Tenemos las debilidades de cornerback, necesitamos un cornerback 1, necesitamos profundidad en receptores o un receptor 1, depende de cómo ya lo queramos ver. Luego os cuento cómo lo vamos a hacer. ¿Podemos cortar o vamos a cortar a alguien? Se está hablando mucho de lo de los tight ends. Yo creo que aunque haya una barbaridad de dinero, que es prácticamente un 15% entre Jonnu Smith y Hunter Henry, como muchos hará ahí un enjuague, probablemente una posible extensión de Hunter Henry, ya veríamos, ¿no? Creo que no, yo no veo una salida de Jonnu Smith y yo no veo tampoco una salida de Hunter Henry, ¿no? Dadas las circunstancias, y me sorprendería que Bill O'Brien, cuando necesita probablemente, y hablando también de lo que hemos dicho antes con Robert Kraft, necesita resultados, yo creo, y necesitamos resultados rápido. No podemos estar ahora 2 o 3 años hasta reconstruir el equipo, ¿no? Las bases están aquí, es el equipo que tenemos, firmando en base a los 2 últimos drafts y firmados hace 2 o 3 años en la agencia libre, ¿no? Del 2020. Por lo tanto, es lo que hay, y yo creo que estos 2 tight ends, Bill O'Brien tiene 1 año para trabajar con ellos y luego tomar decisiones. Ir al draft o a la agencia libre, probablemente no, el draft sí, seguro, pero no vas a recibir un retorno muy rápido. A la agencia libre no tiene mayor sentido ahora mismo, desde mi punto de vista, cuando vas a tener que irte con dinero muerto. Entonces yo no he tocado ni a Jonnu Smith ni a Hunter Henry, bueno, quitando luego, que os lo contaré, una reestructuración. Al que corto es a Ty Montgomery. Corto a Ty Montgomery a pesar de que no tengo a Damian Harris y que nos quedaríamos cortos, porque, bueno, pues probablemente no creo, después de 2 lesiones este año que no ha sido capaz de recuperarse, no tengo mucha confianza, ¿no?, en que pueda volver a ser un jugador de NFL, ¿no?, por las lesiones. Creo que lo hemos visto con Gio Bernard, con muchos otros. Puede que luego, llegado Training Camp, si estamos cortos, vuelvan a recuperarse algún tipo de figuras de este tipo. No creo y no entiendo que vaya a ser así con Ty Montgomery. Mucho más cuando ya hemos empezado a ver en el terreno de juego tanto a Pierre Strong como a Kevin Harris, rookies que normalmente no se les da bola, ¿no? A costa de gente como J.J. Taylor, que ya estaba en la plantilla. Con un Ramondre Stevenson que entiendo que tendrá que empezar a compartir snaps, pero con un Pierre Strong que puede estar usado como receptor, y evidentemente yendo como vamos a ir al draft, undrafted también, pues creo que Ty Montgomery puede ser uno de los cortes, aunque luego vuelva antes de Training Camp. Trent Brown, es evidente que se va a llevar 12 millones este año, aunque son 5 de ellos por bonus.
Y la cuestión aquí, desde mi punto de vista, y le estuve dando muchísimas vueltas, es si vale la pena cortarlo para, pues eso, para ganar unos cuantos millones de dólares como hueco del cap y suplirlo con algún otro jugador, o es mejor mantenerlo aún a riesgo de que al final le vamos a pagar 12 millones. A ver, desde mi punto de vista, y os digo que le estoy dando muchísimas vueltas, la única opción desde mi punto de vista es que vayamos a draftear a un jugador clarísimamente en primera ronda, que lo tengan tan claro y que sepan además que lo van a poder poner desde el principio, que pudieran ver que Trent Brown sobra. Aún así, que yo también lo estuve pensando, creo que el paso de Trent Brown al lado derecho, con la situación que tenemos con McDermott, con Johnny Cayus, no es tan descabellada si es que acabas drafteando a un chaval como para poderlo poner día 1 en el left tackle, que es bastante suponer, y que normalmente ese tipo de jugadores se van muy temprano, o a lo mejor no están tan preparados como a ponerlos tan pronto. Y evidentemente también eso facilitaría una transición, porque creo que también se va a draftear a un right tackle y hay profundidad en segunda y en tercera ronda para ello. Y esto nos da tiempo también, con un año de Trent Brown, para formarlo, ¿no? Y si se lesiona, etcétera, lo tienes cubierto con McDermott. Para mí, por eso he tomado la decisión de no cortarlo, pero para mí no es nada descabellado, dependiendo de los planes que tengan y de la visión que tengan de qué va a pasar en el draft, etcétera. Que Trent Brown es una víctima muy propicia. Es fácil cortarle y recuperar bastante dinero, como 7 u 8 millones. ¿Cuál es el principal problema de cortarlo? Un poco lo que pasó con el corte el año pasado de Zach Mason. Cuando tú cortas a un jugador y no tienes su recambio, aunque luego ibas a poner a un Wenu, el problema que tenías es que te quedabas un poco a expensas de lo que pasara con un Wenu. Aquí estamos un poquito igual, ¿no? Si te quitas a Trent Brown, pues depende un poco de lo que draftees, ¿no? Como pasó con Cole Strange, como pasó un poco con un Onwenu, que no lo habíamos visto tampoco jugar en la parte de right guard. Y te la estás jugando entera al draft, ¿no? El corte tendría que ser antes, yo creo, del primer día de la temporada, porque si no se convierte parte del salario, creo, de injury solo, garantizado solo por lesión, en garantizado ya completamente. Yo, por lo tanto, y viendo además que tampoco es que quitando Orlando Brown haya una oferta excepcional, y entiendo que Orlando Brown va a pedir dinero y va a ganar muchísimo dinero, y es que el resto que hay de oferta de left tackle puro, o bien tienen un montonazo de lesiones y un montonazo de problemas físicos, o bien tienen por encima de los 32 años, cosa que ya a mí empieza es verdad que hay hombres de línea que aguantan más, pero eso, ¿no? Creo que para mí es más fácil mantener, a pesar del riesgo de, un poco como con lo de Isaiah Wynn, ¿no? Es lo peor, lo menos malo, ¿no? Así que, bueno, pues nada. ¿Cómo vamos solucionando los huecos que hemos ido diciendo? Como os he dicho, en la línea yo no la toco de momento, voy al draft. Creo que no hay opciones que nos vayan a salir muy rentables, y no creo que a lo mejor un tío como Orlando Brown nos esté dando una maravilla a cambio de lo que vamos a tener que pagar por él, entendiendo que tenemos margen, pero entendiendo que tenemos ya a Trent Brown, que vamos a tener en el otro lado probablemente también a otro jugador drafteado, que lo tenemos cubierto tanto con Cayus como con McDermott, todas las profundidades. Bueno, pues a priori no me preocupa tanto la posición del left tackle, que evidentemente es clave, pero que bueno, que por momentos no ha funcionado mal, ¿no? Y con un buen entrenador de línea, yo creo que esa línea, a priori, que era la del año pasado, la que teníamos en mente, cambiando, ¿no?, a Isaiah Wynn por quien juegue en el lado derecho, o poniendo a Trent Brown en el lado derecho y poniendo a alguien nuevo en el izquierdo, creo que debería funcionar. Estábamos top 10 en todos los rankings pretemporada, y solamente el problema con los entrenadores creo que nos ha lastrado. Así que voy a dejarlo de momento, vamos a ir al draft. Yo creo
que incluso primera y segunda ronda no lo descartéis, chicos, porque para mí es muy claro. Yo no creo que haya muchas otras posibilidades en primera ronda, quitando que se vayan los 2 o 3 que hay y que a alguno no les guste o algo así, pero vamos, yo creo que hay más de un 50% de probabilidades que elijamos tackle en primera ronda. Si no, no eliges a un jugador de confianza como va a poner en el left tackle. No hay normalmente ese talento más abajo, si no lo tienes que desarrollar. La otra posición, como os he dicho, receptor. Costando lo que va a costar Meyers, creo que teniendo como tenemos ya a Bourne, a Thornton, que deben empezar a tener más snaps de lo que han tenido este año y que evidentemente facilitará su desarrollo el que no esté Meyers. Devante Parker como receptor 1 en ciertos balones, para mí creo que se puede perfectamente suplir la producción de Jacoby Meyers con gente a priori que podría costar un dinero mucho más inferior, como Juju Smith, como Slayton, que me encanta, por ejemplo, de Giants, Paris Campbell, etcétera. Creo que hay jugadores de este pues, DJ Chark, no sé, hay jugadores que creo que puedes, que si New England piensa que cubren ese rol, te pueden dar ese tipo de producción, ¿no? Esas 700, 800 yardas, 50, 60 catches en zona media, desde el slot o como receptor 2. Ahí yo creo, y creo que nos va a costar, incluso podríamos fichar 2, y nos van a costar en el entorno de los 8 millones, ¿no? Yo creo que va a haber oferta. 3 años, 25 millones. Yo he puesto en mi simulación a Juju Smith-Schuster, pero bueno, depende de cómo de locos. He puesto a Juju Smith-Schuster porque ha estado 2 años sin conseguir un contrato tampoco muy grande. Este año sí que ha estado cerca de las 1000 yardas con Kansas, pero bueno, hay que ponerlo también en contexto. Ya sabéis, ¿no? Es Mahomes, es Andy Reid, los problemas que han tenido con receptores, etcétera. Vamos a ver, ¿no? Juju Smith-Schuster, ¿qué puede conseguir? Y de aquí podríamos incluso, que era lo que yo tenía más en mente, fichar a 2 y suplir esa producción con el riesgo mitigado de tener a 2 receptores más o menos con estos salarios. Pero voy a entrar en la discusión, ¿no? Basándome en lo que os decía al principio de que Robert Kraft está hablando del producto y está hablando de volver a ser relevantes. Tenemos la conversación eterna del wide receiver 1, ¿no? Todo el mundo está hablando más o menos de muy poquitos nombres, tampoco muchos. Estamos hablando de Higgins, de T. Higgins de Cincinnati, porque Cincinnati tiene un problema con Ja'Marr Chase y con Burrow, tiene que hacer renovaciones en muy corto espacio de tiempo. T. Higgins es el que llega antes, son drafteados de primera ronda consecutivos, T. Higgins, Burrow y Ja'Marr Chase. La situación es complicada y por eso se piensa que T. Higgins podría ser la víctima, ¿no? De no poder pagarle a Higgins, dado que tienen que pagar a Chase y a Burrow. Yo no lo veo por el precio. T. Higgins está en su prime, será receptor 1 por encima de las 1000 yardas allá donde vaya, por lo tanto eso se paga, y se paga ya no solo con probablemente 2 primeras rondas del draft, lo hemos visto con Tyreek Hill y lo podemos ver con otros jugadores, sino que probablemente le vas a tener encima que pagar un contratazo pues de ese entorno, ¿no? De los 20 millones. Yo sinceramente eso no lo veo y no creo que normalmente ese tipo de contratos se den ahora mismo en casa de New England, pero ya os digo que igual Robert Kraft está cambiando un poquito la cosa. DeAndre Hopkins tiene un contrato completamente leonino, ya con sus 30 años cumplidos, para 31, y le quedan aproximadamente 2 años de contrato, ganando pues esos mismos 20 millones, ¿no? Que os he dicho antes. Es más fácil de gestionar porque de esos 40 millones probablemente los últimos te los puedes quitar de en medio, ¿no? Lo puedes hacer, pagar un año y luego ya ver, ¿no? En la parte de Andre Hopkins me la creo.
porque es un jugador evidentemente respetado por Belichick, es un jugador evidentemente con el pasado que tiene con Bill O'Brien, pero que bueno, habrá que ver cómo de mal acabaron los dos, como para ver si es resoluble, pero entiendo que lo preferirá a no tener un jugador de talento. El problema es el dinero, pero bueno, como os he dicho, ¿no? Es más o menos justificable, se podría rehacer el contrato, meter una parte garantizada, distribuir el contrato en 2 años, bueno, ya sabéis, ¿no? Y luego no hacer garantizado el del año que viene, dejando, bueno, dependiendo de signing bonus, bueno, todo ese tipo de jugadas que son más o menos las que yo he hecho, que es, darle una parte de signing bonus, meterle un poquito de dinero más este año como garantizado de su salario, pero bueno, estaría cubriendo lo que yo he firmado, que es traer a DeAndre Hopkins con un coste de cap de 20 millones, ¿no? Es un poco lo que yo he hecho porque me parecía lo más normal o lo más razonable. Porque los siguientes, que es por ejemplo Jerry Jeudy, evidentemente va a ser un tanteo. Lo que está Denver buscando es recuperar sus primeras rondas después de lo visto con Russell Wilson. Necesita rehacer el equipo y probablemente Sean Payton va a necesitar también rondas del draft, aunque entiendo que querrá también mantener a Jerry Jeudy. Keenan Allen, que es otro de los jugadores que ha aparecido su nombre, bueno, puede ser también una víctima propiciatoria de los cortes por el cap. Con un nuevo contrato, otras condiciones, bueno, saldría algo más barato. Para mí es un pedazo de receptor, bueno, pero ambos dos, tanto de DeAndre Hopkins como Keenan Allen, me pueden valer por un año si pienso que van a funcionar, ¿no? Como lo que hablábamos de receptor 1, que te puedan ir en profundo, que te puedan atacar zonas medias, aunque bueno, Keenan Allen yo creo que se queda ya más en el apartado de zonas medias, pero bueno, tiene un route running y unos brazos, unas manos que yo creo que a Mac Jones le ayudarían. Por lo tanto, como os he dicho, he solucionado con 28 millones en este año, si no recuerdo mal, bueno, 23, porque claro, a Juju Smith-Schuster le firmó un contrato con pasándole parte del dinero hacia atrás, etcétera. Con 23 millones he traído a Juju Smith-Schuster y a DeAndre Hopkins, y como os he dicho, ¿no? Probablemente Jacoby Meyers va a estar entre los 15 y los 20 millones. Creo que lo que nos pueda dar Jacoby Meyers, queriéndole muchísimo, no es del mismo orden de magnitud que lo que podamos tener con Juju Smith-Schuster y DeAndre Hopkins, cuando estos dos me van a costar un poquito más, ¿no? Entre 4 y 8 millones más que Jacoby Meyers. Ese es el tema, por lo que os decía que no acabo de ver, ¿no? Lo de pagarle a Meyers, aunque no niego que se lo merezca. De tal manera que con esto dejamos solucionado el apartado receptor, con la salvedad además que un posible sexto receptor podría venir del draft también, que yo no lo descarto, el posible desarrollo de Trey Nixon, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Después de estos movimientos nos quedamos un poquito cortos, ¿no? Hemos empezado en 32 millones y pico y prácticamente después de todo lo que os he dicho hemos arreglado la línea ofensiva entre comillas, hemos arreglado la línea defensiva entre comillas, tenemos la misma profundidad en el apartado de linebacker, tenemos la parte de receptores también arreglada con 2 fichajes de renombre. Nos queda atacar claramente la secundaria, ¿no? Tenemos ahí varias dudas, pero no tenemos dinero, ¿no? Nos quedaban 5 o 6 millones después de todo esto. Así que lo que hago es reestructurar contratos que ya, en cierta manera, son jugadores más que claros y que son, como os he dicho, también jugadores que creo que ya se han usado incluso para reestructurar en el pasado. Matt Judon, que liberaríamos 5 millones, convirtiéndole una parte del salario en garantizado. Una parte también de Jonnu Smith, como os he dicho, aunque esto iría en contra de poder cortarle al final de temporada, pero también he puesto eso, 4 millones, pasando una parte
al año que viene. Ya os digo que esto podría ir en contra de cortarle el año que viene. Y luego Gotso y Dietrich Weiss también, de la misma manera, salvando 2 millones cada uno. Con esto nos ponemos de nuevo en unos 19 millones. Con estos 19 millones hago lo siguiente. Me voy a fichar a Jalen Ramsey. Creo que es la única opción que yo veo ahora mismo en mi mente que a Belichick pueda entender que es un shutdown corner. Creo que podríamos reconvertir esa línea de secundaria en algo similar a lo que tuvimos hace unos años. Creo que con Jonathan Jones más los 2 rookies y evidentemente Allen Mills también tenemos una magnífica profundidad ahora mismo. Convierto parte de su salario en signing bonus, que eran 17 millones lo que tenía este año cuando lo corten. Por lo tanto, reduzco muchísimo el cap al dividirlo en lo que le queda de contrato. Y por lo tanto, con un salario de 1 millón y pico, más prorrateando los 17 millones en 3 años de contrato, lo dejo más o menos en un cap de 7 millones. Con eso ahora mismo acabo de solucionar desde mi punto de vista la secundaria, aparte de luego lo que pueda suceder para darle profundidad. Tengo a Jalen Mills, tengo a Jonathan Jones, lo he renovado, tengo a los 2 rookies y tengo a Jalen Ramsey. Con lo cual con eso tenemos a 5 cornerbacks. Tengo mi shutdown corner, tengo mi cornerback 2 en varias posiciones, tengo mi jugador de slot, tengo mi dime, tengo mi nickel, lo tengo creo que bastante bien cubierto, simplemente trayendo a Jalen Ramsey y evidentemente con la renovación que hemos dicho antes de Jonathan Jones. Tengo la secundaria más o menos cubierta con la duda del free safety. En el safety estoy apostando por la vuelta de Devin McCourty. No tengo claro que vaya a suceder. Sin embargo, bueno, hay varios jugadores también en el mercado y se podrían traer, ¿no? He puesto un año 9 millones, con lo cual, bueno, pues con esto el amigo McCourty pues estaría cargándome 12 en el cap porque viene con su contrato anterior con 3 y pico, pero bueno, está más o menos dentro del nivel que estaríamos trabajando aproximadamente. Después de estos movimientos, yo creo que el equipo titular al menos está claro. Nos puede faltar profundidad en el running back, nos puede faltar algún jugador, linebacker probablemente también, podría pasar, pero tenemos la secundaria, tanto de cornerback como de safety. Tenemos el ataque, yo creo, solucionado, de los 2 tight ends. Ahí solo hay que hacerlo jugar, la línea, tenemos en los quarterbacks, tenemos yo creo que absolutamente todo, ¿no? Nos quedan ahora mismo 11 millones. Para normalmente se deben necesitar entre 2 y pico y 4 millones para firmar a los jugadores del draft, dependiendo de lo que vayan a cobrar, porque bueno, depende de la regla esta del top 51. Y luego normalmente Belichick juega con 5 millones el resto de la temporada para lesiones, para practice squad, para andar con la rotación de jugadores, etcétera. Normalmente necesita aproximadamente, pues eso, en la situación en la que estamos suele estar jugando con 8, 9 millones aproximadamente. Nos quedan 11, así que todavía podríamos tener unos 3 millones para gastar en lo que penséis, ¿vale? Podríamos buscar algún tipo de linebacker de profundidad. Creo que Landon Roberts, por ejemplo, podría ser un candidato a la vuelta. Algún otro safety como futuro, si ven jovencillo o algún jugador por ahí que crean que puedan recuperar, ¿no? Como futuro en vez de McCourty, un poco la función que cubría también Miles Bryant como un sexto defensive back, vamos a llamarlo, que podría estar tanto de cornerback como de safety, etcétera, ¿no? Tenemos 2 o 3 millones como para jugar todavía con fondo de armario. Y con todo esto creo que hemos construido una plantilla más que digna. No os digo si somos o no capaces
llegar a competir con todo, porque dependerá muchísimo, como hemos visto este año, de cómo funcione el ataque. Pero tenemos una defensa claramente mejor a lo que tuvimos el año pasado, recuperando a Barmore, que no lo tuvimos, recuperando absolutamente todo el front seven, que había jugadores de profundidad como Equale, que yo creo que había que recuperar. Tenemos en firma a todo el primer nivel de front seven, tenemos a la secundaria renovada, tenemos cornerback 1, hemos renovado también a Jonathan Jones, tenemos a los 2 chavales jóvenes para empezar a entrar, tenemos nuestro safety, tenemos a Peppers de vuelta conjuntamente con Dagger, tenemos a Uche, tenemos prácticamente la defensa impoluta, y con 3 o 4 firmas yo creo que completan los posibles destrozos que podría hacer la agencia libre o agujeros que teníamos de antes. El ataque, hemos mejorado clarísimamente la parte de receptor sobre el papel, vamos a ver luego qué sucede, y luego además nos queda lo que aporte que tenemos, creo que son 4 picks prácticamente entre los 105 o 106 primeras elecciones por ahí, ¿no? Entre el principio de la cuarta y nuestra primera ronda tenemos 4 elecciones, ¿no? Y eso sin contar los posibles trade downs que luego pudiéramos hacer. Así que bueno, 3 o 4 jugadores a priori que podrían ser también titulares, porque bueno, Matt Groh está acertando, ¿no? Si recuperáis los 2 últimos drafts. Así que a priori creo que tenemos equipo, creo que podemos competir, creo que tenemos la base para hacer algo más importante. Evidentemente hay que empezar a pensar a futuro, defensive tackle, tight end, e incluso algún tipo de receptor que pueda empezar a suplir a Devante Parker desde atrás. Vamos a ver, pero creo que está la situación lo suficientemente clara, sobre todo para que no haya excusas y que podamos tomar decisiones con el futuro de Mac Jones, podamos tomar decisiones en el ataque con los Titans, con digamos en general, con la línea, con muchísimas de las situaciones que yo creo que nos ha perturbado la situación con los coaches en esta segunda temporada iba a decir post Brady, ¿no? El post Brady es la tercera, segunda temporada de Mac Jones, entre comillas. Así que nada, me contáis si me dejáis en los comentarios o me mandáis un correo a almendros.nfl.gmail.com si vosotros habéis hecho este ejercicio, si lo habéis hecho diferente, si pensáis que es factible, que no es factible, si lo veis como yo, que parece que Robert Kraft puede dar un poco el cambio, ¿no? Con firmas que puedan suponer un poco que sean de campanillas, ¿no? Y volver a poner un poquito al equipo. Bueno, en los titulares, ¿no? De los periódicos, vamos, me lo contáis a ver si estáis de acuerdo, y si no también, evidentemente. Así que nada, chicos, nos vemos. Mil colores de las flores a mi alrededor, las semillas y mi alergia interactúan sin parar y me causan gran molestia. Naturaleza, y en el metro, menudo aprieto, hay una cabra en el vagón que desprende un aroma como el de una persona que no conoce el jabón. El paisaje, las montañas que me inducen tranquilidad, mis problemas no me acechan al respirar. Con el suelo pedregoso me resbalo al caminar, he acabado aquí en urgencias. Naturaleza, qué impactante ver a un rumiante devorar con gran devoción los jardines del parque decorados con arte.
la playa al descansar, describen en un poema mi felicidad. Las diversas radiaciones golpean duramente mi piel, me han quemado las facciones, naturaleza, naturaleza, y sería una osadía presenciarnos en acción en la tienda más cara, piezas de porcelana, en plan mataco cabrón. Animales que como tales tienen su hábitat natural y nosotros el nuestro, que por supuesto